Sí, ahí pasé en el chat un Google Meet que para iniciar ahí, porque no sé cuándo me van a contestar y no quiero hacerles perder el tiempo. Perfecto. Gracias a ustedes, perdón. Ok. Muy bien. Bueno, inicialmente eh, Federico Fernán, Griese, Orlando, falta uno, ¿no? Consultorios médicos, ahí uno no llegó a ver bien el nombre. Sí, Darío Cuevas, acá estoy yo. Perfecto. Y faltaría uno y estamos, ¿no? Éramos, Creo sí, que o ya no, estamos. ahí estamos todos ya, me parece. Sí, Sí, Orlando, 300. Orlando también ya entró. Perfecto, muy bien. Ahí. Muy bien, ¿ustedes están viendo mi pantalla ahora? ¿La presentación? Se ve muy bien, sí, perfecto. Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, nada, primero que nada pedirles disculpas por este atraso no planificado, pero bueno, todo lo que es la parte online a veces se comporta de esta forma. Yo voy a hablar un poco de lo que es síndromes coronarios crónicos. Como bien sabemos, bueno, la circulación coronaria estuvo principalmente pensada como si solamente estaría dependiendo de lo que son las arterias epicárdicas, ¿sí? Estamos hablando de el tronco coronario izquierdo, que perfunda el 70% de la circulación del ventrículo izquierdo, principalmente a través de la arteria descendente anterior o la arteria circunfleja, y la coronaria derecha, que perfunde la parte de la pared inferior del ventrículo izquierdo y también el ventrículo derecho. Pero bueno, eso fue como los conceptos que inicialmente fuimos agarrando a partir de la práctica clínica, pero en los últimos años se está poniendo mucho énfasis en lo que es la microcirculación, ¿sí? O lo que son las circulaciones no dependientes solamente de la parte epicárdica. Por lo cual acá nos permite observar un escenario mucho más complejo, mucho más desarrollado y a su vez también difícil de tratar y de interpretar, ¿sí? Como bien podemos saber, lo que son las arterias epicárdicas, que son las que son fácilmente visibles con el ojo humano, tienen aproximadamente un tamaño mayor a 400 micras. Estamos hablando en tamaños estándar, por ejemplo, una descendente anterior en su tercio medio ronda entre 3 milímetros, 2,5 y se va de manera distal descendiendo en el calibre. En estos casos, los vasos más pequeños, como podían ser las arterias pequeñas, menos de 400 micras, la parte arteriolar menos de 100 micras y la parte capilar menos de 10 micras, donde, bueno, ahí cambia lo que es la función propia de los vasos sanguíneos a una cuestión más de presión o intercambio de metabolitos o regulación de lo que es el intercambio de presiones como todo lo que es cavidades cardíacas. Si uno quiere analizar exactamente cómo valorar cada una de estas cosas, que son cosas que después vamos un poquito a profundizar, es la parte del flujo epicárdico, cuando uno quiere ver si las esténosis por ahí, que pueden ser intermedias al ojo humano, son funcionalmente significativas, puede ser un FFR o un IFR, que es una forma invasiva de medir la significancia de una esténesis, o a su vez, si uno lo que quiere evaluar son el índice de resistencias microvasculares a través del IMR para ver todo lo que son las arterias pequeñas o capilares, o la reserva funcional coronaria, que es el CFR, que evalúa todo el vaso en su funcionalidad en general. Bien, entonces, principalmente, al hablar de síndromes coronarios crónicos, tenemos que tener
todas estas cosas en cuenta, que bueno, no es lo mismo cuando hablamos de síndromes coronarios agudos, ¿bien? Según la definición de la ESC, en el año 2019 salió la primera guía sobre síndromes coronarios crónicos, se hizo el update al año 2024, donde dice que el síndrome coronario crónico es un abanico de presentaciones clínicas que pueden ir desde alteraciones estructurales o funcionales relacionadas con enfermedades coronarias, con enfermedades crónicas en el territorio de las arterias coronarias o la microcirculación, que, bueno, a su vez se puede tamizar en dos grandes grupos. La enfermedad coronaria que está presente puede ser obstructiva o la enfermedad coronaria puede ser no obstructiva, como posteriormente también vamos a desarrollar un poquito. Los objetivos, bueno, de esta clase es evaluar la epidemiología y la clínica de los síndromes coronarios crónicos. ¿Cuál sería el diagnóstico y el tratamiento farmacológico? Siempre amerita la revascularización en estos casos, o hay algunos casos donde solamente optar por lo más conservador, que sería la terapeuta médica optimizada, una posibilidad. ¿Qué es la angina sin lesiones coronarias obstructivas? A manera de introducción, bueno, la enfermedad coronaria crónica es un proceso que, como bien sabemos, patológicamente se inicia con la acumulación del LDL y todas las partículas aterogénicas que se depositan a nivel de las capas del endocardio, generando esta reacción inflamatoria que a lo largo de su vida, si uno no enlentece esa evolución, progresan en lesiones que son estenóticas, y esas lesiones estenóticas generan un flujo turbulento que a su vez puede generar lo que se llama el shear stress, que son estrés por contacto por estas lesiones, generando placas vulnerables que con el tiempo, a mayor vulnerabilidad, mayor riesgo de presentar eventos coronarios agudos. A su vez, si las placas con el tiempo se van haciendo crónicas, es decir, la matriz pasa a ser más fibrótica que lipídica, la enfermedad no tiene tanto riesgo de presentar síndromes coronarios agudos por ruptura de placa, pero sí lo puede llegar a hacer por cierto grado de mismatch al tener una obstrucción fija que no permite el paso correcto de la circulación coronaria. Históricamente, bueno, acá bueno, tenemos colegas que ya tienen bastantes más años de experiencia, saben que por muchos años esto se llamó enfermedad coronaria estable, de lo cual estable, la verdad que tiene poco, porque siempre termina siendo una enfermedad evolutiva con el tiempo, y uno lo que trata de hacer con toda la terapia médica optimizada es tratar de frenar esta evolución que tiene a lo largo del tiempo. Bueno, esto es un proceso crónico, habitualmente progresivo, que tenga periodos que nosotros llamamos silenciosos. Acá, para poner, como soy hemodinamista, siempre tengo que poner un poco gráfica las cosas, así que es un paciente de 75 años con antecedentes de una CRM en el año 2003, que llega a nuestro servicio por presentar angina refractaria al tratamiento médico óptimo. Es un paciente que ya tenía un desfibrilador por un deterioro severo de la función ventricular, como bien podemos observar acá en la imagen caudal derecha. Vemos que la circunfleja es un vaso que tiene cierta patología aterosclerótica, pero no es limitante de flujo, o bueno, sí, aquí hay un ramo marginal que es mínimo, pero sí podemos observar que a nivel de la descendente anterior, después de dar el origen a dos ramos diagonales, se ocluye en su tercio medio, y la coronaria derecha a nivel ostial está ocluida. Obviamente este paciente, año 2003, ya se le había hecho un bypass, y como podemos observar acá está la madre de todos los bypasses, que es la mamaria interna hacia la descendente anterior, que estaba permeable. La verdad que es un vaso muy noble y que en la gran mayoría de los estudios coronariográficos que se realicen en el largo término, digamos, casi siempre presentan una buena permeabilidad, por lo cual siempre es un conducto muy aconsejable en pacientes que tienen enfermedad complejas desde el punto de vista. Como este paciente no teníamos muchas opciones, tenía también, bueno, esto no lo puse en la imagen, pero el bypass venoso hacia la coronaria derecha que estaba permeable, y el paciente presentaba una que otra internación por insuficiencia cardíaca, se le colocó un resincronizador y bueno, y íbamos a evaluar
qué tipo de terapéuticas hacer más adelante, porque bueno, en este momento decidimos priorizar un poco que no tenga tantas internaciones por insuficiencia cardíaca, por eso se eligió el resincronizador como una terapia intermedia. La Guía Europea de Cardiología describe 6 escenarios en el síndrome coronario crónico. Puede ser, primer escenario, el sospecha de enfermedad coronaria y en presencia de síntomas anginosos que sean estables o en algunos casos la disnea como un equivalente anginoso. Pacientes que inician síntomas de insuficiencia cardíaca y la principal causa de la insuficiencia cardíaca sea por una sospecha de enfermedad coronaria. Pacientes asintomáticos o sintomáticos con síntomas menor a un año post evento agudo o una revascularización reciente. Aquellos pacientes a los cuales ya se revascularizó o tuvieron un evento agudo y posterior al año tienen este riesgo que les decía de enfermedad evolutiva a lo largo del tiempo. Aquellos pacientes que tienen una probable etiología vasoespástica o microvascular y los pacientes asintomáticos en quienes se detecta la enfermedad coronaria en el screening. Desde su punto de vista de la práctica clínica, ¿cuál es lo que más suelen ver ustedes como síndrome coronario crónico? Hoy en día, a ver, paciente con inicio de insuficiencia cardíaca atribuible a la enfermedad coronaria es una de las causas, digamos, por el cual uno busca, ¿no? Si está Sí, isquémico el paciente y si viene arrastrando por ahí, sí, una patología crónica con episodios de angina y que o la disnea o cierto episodio anginoso lo hace rápidamente progresivo o de una angina que en los últimos meses fue progresando paulatinamente. Eh, y los otros, por ahí con mucho factor de riesgo, paciente joven, tabaquista, el punto 6, ¿no? El asintomático, pero que en la sí, prueba de esfuerzo se detecta un ST dudoso, termina en una cámara gamma y es un paciente que va al cateterismo, digamos, a veces por una prueba de esfuerzo de mayor riesgo o de a baja carga, digamos, hay manifestaciones isquémicas eléctricas y no necesariamente da síntomas. Por lo menos la población que yo estoy viendo en este último año y medio o dos que estoy retomando, perfecto. digamos, el tema de la consulta, ¿no? El resto, chicos, más o menos así un pantallazo general, que es lo que más creen que ven en la práctica clínica. Las anginas, en mujeres en periodo de premenopausia con lesiones de pequeños vasos. Ah, mira, También, bien, 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 bien. también es Sí, frecuente la mujer con minoca o coronarias normales y que fueron estudiadas en su momento con alguna elevación de enzimas. Lo otro, en perfecto. medicina nuclear vemos mucho post-revascularización, ¿no? O sea, pacientes que vienen post-bypass o, digamos ya con stents y bypass, porque doble tipo de revascularización, y en estos controles que van pasando los años aparece, digamos, la isquemia sin que necesariamente vuelvan a tener los síntomas. Perfecto, perfecto. Como ¿Están de grupo, acuerdo digamos. con estos 6 escenarios o creen que hay algo que no se nombra o algo que por ahí y nada, se considera algo crónico pero que no está tamizado como acá estos 6 escenarios? No, no sé si toca este capítulo, pero digamos, la angina como tal, o por lo menos lo que era la definición de la angina inestable llamada a la angina de reciente comienzo o la angina rápidamente progresiva, no sé si sigue Bien. estando eso como en una clasificación hoy por las guías. Mirá, todo lo que es inestable ya te lo engloba como si fuese un evento agudo. Así que te dice el Lo paciente que, que lo presenta veremos en otro síntomas en capítulo. reposo o una progresión en una clase funcional importante, directamente te dice, bueno, interpretarlo como si fuera un síndrome coronario agudo. Así Perfecto. que Otro capítulo. Ujú. sale por fuera de lo que es el síndrome coronario crónico. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Continuamos. Bueno, perfecto. Como bien le decía, este es, bueno, es el escenario evolutivo con 2 ejes, tiempo y riesgo cardíaco. Como por ejemplo, este sería el caso de un paciente en el cual en una prueba de esfuerzo se le detectó que tenía, como bien explicaron,
algún tipo de alteración en el trazado, terminó en una cámara gamma o en una prueba evocadora de isquemia, se le realizó la revascularización y el paciente controló bien todos esos factores de riesgo que lo hacían inestable y a lo largo del tiempo el riesgo de presentar eventos continúa bajo. Bien. Caso diverso sería el paciente que presenta un síndrome coronario agudo, bien, en el cual se realizó una revascularización por el síndrome coronario agudo y a lo largo del tiempo se controló medianamente los factores de riesgo, tratando de evitar esta progresión ascendente del riesgo de eventos cardiovasculares, sobre todo estamos hablando de un nuevo infarto o muerte, por lo cual lo dejamos que está más o menos a la mitad de esta curva. Y el peor escenario es aquel paciente con el síndrome coronario agudo, con unos factores de riesgo muy mal controlados, ¿sí? Que todavía fuma, por más de que uno trató de darle todo tipo de charlas ese tabáquico, de que no termina de tomar toda la medicación, que el colesterol está fuera de rango, que la presión es un desastre, que no hace deporte, que no tuvo ningún tipo de seguimiento de rehabilitación posterior a un evento agudo, en el cual a lo largo del tiempo presenta otro evento agudo, vuelve a revascularizar y vuelve a presentar. Como bien sabemos, el hecho de ya de tener un stent, más allá de que la tecnología de los mismos haya mejorado mucho a lo largo del tiempo, tenés más probabilidad de presentar una nueva revascularización. Si bien la mayoría de las veces es guiado por isquemia, sigue siendo un endpoint o desenlace en los estudios clínicos, por lo cual siempre la palabra clave, yo creo, en los síndromes coronarios crónicos, más allá de hablar de stent o no, es la prevención de todos los factores de riesgo que llevan a aumentar, digamos, la probabilidad de presentar un nuevo evento. Por eso es como hoy en día, si bien la cardiología ha virado un poco a todo lo que es la parte preventiva, cuando uno ya tiene el evento, esa prevención secundaria todavía tiene que ser 5 veces más activa que la prevención primaria, desde mi punto de vista. Nada, yo teniendo, bueno, mi práctica clínica, que trabajé muchos años allá y ahora estoy acá, obviamente la corte etaria son pacientes bastante más añosos respecto a los argentinos, los que tengo acá en Italia. Nada, si no logras controlar los factores de riesgo, son pacientes que están destinados a presentar eventos de cualquier manera. Y eso que uno trata de hacer esos controles de riesgo con... Hoy en día las terapias son muy avanzadas y yo creo que nada, vamos a seguir tratando de ir por ese camino, pero bueno, hacer mucho hincapié con esto es lo que quería llegar principalmente. De acuerdo, bueno, el síndrome coronario crónico, según la guía 2024, el algoritmo lo hace según pasos. Paso número 1 sería, bueno, evaluar los síntomas y realizar investigaciones clínicas. En caso que el paciente presenta algún tipo de inestabilidad, uno ya tiene que ir directamente a lo que serían las guías de síndrome coronario agudo. ¿Qué llamamos angina? Esto de angina típica, esto es de la guía de la Sociedad Argentina, que te pone de acuerdo a si es típica o no. Hoy en día la parte de las guías europeas están tratando de decir sugerente o no sugerente, más que decir típico o atípico. Porque uno no puede decir típico un síntoma, por ejemplo, que en la mujer es distinto respecto al hombre. Entonces, tratar de englobarlo como que sea un dolor sugerente de enfermedad coronaria o un dolor no sugerente de enfermedad coronaria, me parece un poco más específico y por lo cual yo trato de adoptarlo en mi práctica clínica hoy en día. Bueno, angina típica cumple las 3 siguientes características: dolor opresivo, esto bueno, ya lo sabemos todos. La angina típica, por lo menos 2 de ellos, o el dolor torácico no anginoso, también es difícil interpretarlo, es que no tenga ninguno o solamente uno de estos tipos de características descritas por la Sociedad Argentina de Cardiología. Después, como paso número 2, es considerar las comorbilidades de la calidad de vida. Como bien le dije, depende mucho del paciente que tengamos enfrente. Por ejemplo, los pacientes añosos, hay un estudio que se llama el señor Rita, que tiene más de 75 años, con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, digamos, o sea, han tenido un evento coronario agudo,
el tratamiento invasivo no le cambió la sobrevida en el término intermedio, por lo menos a los 5 años. Entonces, no estoy hablando del caso de que el paciente que tenga persistentemente sintomático a pesar del tratamiento médico. ¿Sí? Son pacientes que se encontraron, le llevaron las enzimas eh, y se los randomizó a tratamiento invasivo versus tratamiento médico y no hubo mucha diferencia, por lo cual me parece bastante atinado hablar de considerar lo que son las comorbilidades y la calidad de vida. En muchos de ellos, obviamente, la reescolarización fútil no tiene ningún tipo de sentido. Como paso número 3, obviamente, es hacer todos los estudios complementarios más allá del pretest clínico que uno puede tener. Y me parecía importante esto de destacar que, por ejemplo, aquellos pacientes con deterioro de la función, que la sospecha es que sea de enfermedad aterosclerótica, directamente gatillar algún tipo de estudio para ir a confirmar, porque como bien sabemos, en los países occidentales la principal causa de deterioro de la función ventricular siempre es coronaria hasta que se demuestre lo contrario. Y después, como paso número 4, ver la probabilidad pretest de presentar una enfermedad coronaria. Si la probabilidad pretest es muy baja, o sea, un paciente joven, sin otros factores de riesgo, uno directamente lo puede cerrar como, mira, esto la verdad que tiene un pretest bajísimo, no me parece, no es necesario profundizar en el estudio. Y a su vez, a partir de acá, sí se pueden gatillar otros tipos de consultas de por qué este paciente tuvo el dolor torácico. Mientras que cuando la probabilidad es ya mayor del 5%, o sea, casi nada, el umbral es bajísimo, tenemos dos tipos de estudios para evaluar esto. Uno es la tomografía coronaria y el otro son los test evocadores de isquemia. Que esto va a depender obviamente mucho de la disponibilidad y va a depender mucho, digamos, de las preferencias que tengan con uno y otro también de a qué tan habituados está un servicio a realizar algo o el otro. Y en cambio, si cualquiera de estos dos, ¿sí? Principalmente estos los test de isquemia, te da negativo, pero el paciente tiene muy alto riesgo, ¿sí? Hay que terminar de cualquier manera con una angiografía invasiva para cerciorarse de que ese pretest, bueno, sea correspondido con la probabilidad clínica. Y en el paso número 6 es elegir con qué terapia tratar a este tipo de pacientes. Más o menos, ahora vamos de vuelta a esta pregunta para saber. En la práctica clínica, ¿reciben pacientes más por una ergometría positiva? ¿Reciben pacientes más por un test de isquemia positivo? Hay muchos pacientes que directamente llegan para coronariografía por factores de riesgo o están viendo que la TAC coronaria está creciendo a lo largo de este último tiempo. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cómo es la última opción, perdón? ¿O la pregunta ahí en la última parte? No, de los pacientes que llegan, digamos, al síndrome coronario crónico, les llega más por un test de isquemia, llega más por una ergometría. Directamente hay muchos que terminan en coronariografía invasiva por factores de riesgo y un elevado pretest, o están viendo que hay mucha tomografía coronaria en este último tiempo. Yo Bueno, a por mí lo me parece menos... que es algo variable. Exacto, perdón, Darío. No, Dale. iba a decir que por lo menos yo hago consultorio, ya no puedo hacer más guardias de unidad coronaria, esas cosas, uno queda sin dormir y demás, pero en la parte de consultorio sí viene muchas personas o por una prevención primaria o secundaria, pacientes con mucho factor de riesgo o paciente que ya fue revascularizado en algún momento y hoy en día las ergometrías es algo bastante común, entonces a veces de un test que es dudoso porque el infra-ST es ascendente o realmente hacen ST rectificados o descendente, el paciente termina, digamos, con una prueba de mayor tecnología, un SPECT con esfuerzo, por ejemplo, y en general, digamos, es el paciente que después termina en algún cateterismo. Y mucho de lo que veo también, como es consultorio,
son pacientes a veces que vienen para un prequirúrgico, una evaluación prequirúrgica, un riesgo quirúrgico. El electro les deja alguna duda al médico que lo evalúa y ese paciente es el que termina todo el caminito, digamos, de la evaluación isquémica con apremio y en muchos de los casos que gente grande o que tiene mucho factor de riesgo termina así con una detección precoz, por así decir, de la enfermedad coronaria y con algún tipo de revascularización. Muy bien. ¿Alguien quería hacer una aclaración por ahí? No, bueno, en mi caso, los que yo veo generalmente, como soy de la unidad coronaria, llegan más agudos, obviamente, pero sí, también los que Sí. llegan siempre, que lleguen programados así de manera ambulatoria, es porque han tenido, más que todo, son pruebas que les han realizado y que puede mandar o mostrar que tiene algún tipo de alteración y los mandan a hacerle el cateterismo de manera ambulatoria, diagnóstico de alguna manera. Bien, 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 bien. Perfecto. Bueno, nada, yo quería comentar, acá en Europa, mira, yo te digo, en estos últimos 2 años, el, de los programados, el 80% me llegó por tomografía coronaria positiva. La verdad que por una amplia diferencia es lo que más se hace. Es más, el año pasado salió un editorial, el Lancet, por gente muy importante en lo que son todo lo que es estudio de síndromes coronarios crónicos, isquemia, de acá de Europa, donde ellos plantean redefinir o repensar la enfermedad coronaria, no pensarla como algo que uno capaz que llega un poco más tarde a través de la presencia de isquemia, sino tratar de ser un poco más proactivos e invasivos en la detección de la placa. Es verdad que no puedes hacer tomografía coronaria a toda la población, pero sí a aquellos que tienen un pretest intermedio con un dolor que es medio ni, que no pasa a ser una angina inestable o un síndrome coronario agudo. Hoy en día la práctica en Europa y con indicación 1A es la realización de la tomografía coronaria. Así que yo creo que, bueno, en Argentina todavía no se está pudiendo establecer por cuestiones de costos y Sí, también por cuestiones de acceso a la tomografía, pero lo que se dice es que si vos llegaste a la isquemia, estás llegando tarde, porque ya la enfermedad la está desarrollando, ya el músculo y manifestación. tiene algún tipo de complicación fisiológica, entonces casi todo está virando para la parte de anatómica más que funcional. Y también con el gap este de que, por ejemplo, vos tenés un 3 vaso que capaz que con una prueba vocal de isquemia, si bien es bajo el porcentaje, no te la da como positiva porque toda la injuria que presentan es medio homogénea, en cambio en la tomografía coronaria se ve clarísimo. Nada, así que eso como para pensar más adelante, seguramente de acá a 10 años podremos decir que también vira para eso, o sea, para buscar más una búsqueda anatómica más que una búsqueda guiada por isquemia. Es lo que yo más o menos estuve viendo este último tiempo. No sé qué opinan de eso. Pasa eso, Doc. Acá la angiotac todavía está muy resistida por las obras sociales. La angiotac Claro, es por eso, sí, sí, sí. ponen trabas enormemente y la que está como un poco más liberada es, bueno, el ecoestrés que ya se está imponiendo, por así decirlo, como un paso más a la ergometría común. Y hoy en día, por ahí es en el lugar donde yo trabajo que recibimos muchos pacientes, incluso PAMI y IOMA, autorizando los SPEC con esfuerzo, SPEC con apremio, Ok, pero la angiotac, aún un OSDE, un Swiss Medical, digamos, los mejores prepagos, siguen poniendo mucha objeción cuando uno las indica. Sí, sí. claro, claro, claro. Bueno, a ver, pasamos. Bueno, esta es la probabilidad pretest, de acuerdo, como bien le decía, cambia mucho la denominación típica, atípica o no anginosa respecto también al sexo. Por ejemplo, una angina, las mujeres que presentaron más allá de 65 años por angina típica, solamente un 16% presentaron eventos a largo plazo. En cambio, lo que sería sintomatología denominada atípica presenta prácticamente el mismo riesgo. Por eso
encasillar como típico atípico ahora es un poco más dificultoso. Esto también es destacado de la guía de la Sociedad Argentina en Cardiología. Las pruebas no invasivas para detección de isquemia va a depender de acuerdo al riesgo. La tomografía coronaria te dice en probabilidad clínica baja, como bien decía, tiene que ser mayor al 5% de pretest hasta el 50%. O sea, los que son intermedios. Más no te sirve mucho porque, bueno, tenés mucho falso positivo porque ya el hecho de presentar calcio en las arterias coronarias te limita bastante la visualización del lumen arterial, por lo cual no siempre están indicadas. En cambio, en ese tipo de pacientes con muchos factores de riesgo, capaz que síntomas un poco más específicos, sí la detección de isquemia con las pruebas que ya conocemos. Una vez que tenemos esto, como estamos hablando de un síndrome coronario crónico, uno debería hacer un tratamiento farmacológico agresivo para que el paciente no tenga síntomas. Y solamente aquel paciente que presenta síntomas presenta síntomas más allá del tratamiento médico óptimo, ofrecerle una angiografía coronaria invasiva. O en el caso que, como bien vimos en el otro cuadro que se entendía un poco mejor, cuando el pretest es muy elevado, directamente vos estás avalado por guías clínicas para directamente hacer la coronariografía sin necesidad de pasar por las otras cosas. Bien. ¿Cuándo tratar? ¿Sí? Inicialmente, bueno, nosotros los modernistas teníamos muy planteado lo que es el reflejo óculo-estenótico. Veías una lesión de 60%, decías, bueno, esto le debe generar esos síntomas, la tratas. Hoy en día se trata de ser bastante más conservador respecto a eso, y solamente tratamos las lesiones que son críticas, que pueden ser que van entre el 80 y el 90%, y las que son intermedias, entre 50 y 70%, la mayoría hace o dos tipos de valoraciones. Una valoración funcional, ¿sí? A través de estas guías específicas, que son el FFR o el IFR, que, bueno, como puntos de corte es para el IFR, que sería una medición invasiva de la presión diastólica en el momento cero, que así se llama en la técnica, digamos, el IFR, de punto de corte de 0,89 para considerarlo. O sea, si es menos de 0,89 es funcionalmente significativa. En cambio, el FFR es una técnica que está dependiente de hiperemia. Así que al paciente de vuelo tenés que hacer adenosina endovenosa para evaluar si presenta cambios en la presión distal respecto a la presión aórtica. Y el punto de corte para FFR es 0,85. Bien, IFR 0,89, FFR 0,85. Entonces, cuando uno alcanza estos puntos de corte, al realizarlo de la manera invasiva, vos estás justificando que el paciente con el síndrome coronario crónico además presenta la estenosis que es funcionalmente significativa, la tratás. Otra cosa que se hace es el uso de imágenes intravasculares. La imagen intravascular, sobre todo lo que es la parte de OCT, que es una tomografía de coherencia óptica, te permite evaluar con un alto grado de precisión y de resolución la presencia de lo que sería CAPS de ateroma, pero altamente trombogénicos. Entonces también es una forma se está utilizando mucho, por ejemplo, cuando tenés un síndrome coronario agudo con enfermedad de múltiples vasos, vos trataste la lesión culpable, pues después tiene lesiones que son intermedias, le haces una OCT para ver si son lesiones que podrían considerarse como placas vulnerables, estaría habilitado con un nivel de evidencia un poco bajo el tratamiento de ellos para evitar de que esas placas vulnerables se terminen en otro evento coronario agudo. Nada, pero bueno, eso es hablando un poquito, ¿no? Es mucho más allá de lo que es la clase de hoy. No quiero entusiasmarme y hablar mucho porque no vamos a terminar más. Bueno, el algoritmo según los pasos, volviendo un poco, esto también es de la Sociedad Argentina de Cardiología. Electro de esfuerzo, el SPECT o PET, el ecoestrés, que se considera positivo, el SPECT se considera positivo cuando el área de isquemia es mayor a 10% del ventrículo izquierdo. El ecoestrés cuando tiene 3 o más segmentos con hipocinesia o aquinesia inducida por el estrés.
La resonancia estrés se utiliza poco, pero bueno, me parece un método bastante, digamos, completo, que seguramente más adelante se da un poco más de importancia, que también, bueno, considera 2 o más segmentos de perfusión. Cuando hacer tomografía coronaria, sobre todo sirve, bueno, a aquellos pacientes con pretest intermedio y que tienen enfermedad de tronco, que por ahí con las pruebas evocadoras de isquemia no llegamos a ver, y las pruebas funcionales invasivas, como bien les decía, los puntos de corte que yo les había comentado. Bueno, este es el mismo cuadro que ya vimos antes, y como para hacer un poquito de lo que es cuestión de costos acá, y por qué yo creo que la parte de tomográfica se está imponiendo, porque bueno, si ustedes comparan cuánto sale a nivel de Europa realizar una tomografía coronaria respecto a un ecoestrés o un SPECT, termina siendo más barata. Entonces yo creo que ahora estamos en el momento por ahí de stop o de no querer hacer, pero bueno, más allá con el tiempo seguramente nosotros también viremos a la parte más anatómica que funciona. ¿Qué ventajas tiene cada uno? Y esto, bueno, para tenerlo en cuenta más adelante en nuestra práctica clínica. La tomografía coronaria para los hemodinamistas es lo mejor porque, bueno, ya te permite caracterizar bien la parte anatómica del paciente, ya te permite que vos estés preparado para ver si necesitas usar algún tipo de técnica modificadora de placa, algún rotablator porque tiene mucho calcio, si el origen de las arterias son en senos que están dilatados, entonces tenés que tratar de buscar otros catéteres para realizar la intervención. A nosotros nos sirve muchísimo y muchas veces se está planificando realizar este tipo de intervenciones. Cada vez más los hemodinamistas están teniendo mucho training en lo que es la lectura de tomografía. La resonancia, lo gran beneficio que tiene es bueno, que no irradia, te permite ver también lo que es el grado de fibrosis, ¿sí? Más allá de la isquemia. ¿Sí? Y nada, la gran desventaja que tiene es la claustrofobia. El ecoestrés, bueno, detecta isquemia, la reserva contráctil. Eh, lo malo que tiene, bueno, obviamente es el operador dependiente y a veces también depende mucho de la ventana acústica del paciente. El SPECT, bueno, también lo que tiene en los ciertos artefactos en algún tipo de pacientes, por ejemplo, los pacientes muy obesos. Y bueno, y el PET, no sé si se utiliza tanto, bueno, tiene una muy buena precisión, digamos, pero bueno, es un poco más limitado y más costos bastante mayores respecto a los otros estudios. No sé si están de acuerdo con esto, quieren nombrar algo más, lo que podrían ser ventajas o desventajas de estos estudios no invasivos para la detección. Esto muy claro. Está muy claro. El ecoestrés depende mucho del operador, del lugar en donde se lo haga, eso sí, y por lo menos lo que uno ve, ¿no? Y Bien. la resonancia magnética con esfuerzo, con apremio, Sí, eh, creo que salvo en el italiano, que el profesor el año pasado lo dio del hospital italiano, en otros lugares donde uno pide a veces para probar también, digamos, y tener sí, alternativas. No hay lugares, en muchos lugares de los reconocidos en Buenos Aires incluso lo niegan al paciente como si uno fuese, digamos, como que está equivocada la indicación del médico, ¿no? Hasta ese punto de negación. mira, Así pobre. de, así de, Pasa, de, pasa de a ser algo bruto, más digo. burocrático Sí, que sí, te sí, lo sí. quieren mejorar. Y lo rechaza la que recibe la orden, adentro si hay un auditor, como que no existe, digamos, eso. Claro, Y claro, claro. entonces hay como realmente una limitación muy fuerte, ¿no? Y las Bien. angiotac con estas pacientes mujeres, incluso con dolores que son más cercanos a lo típico, digamos, con cierta, también, hay una negativa, y estoy viendo que los costos en Europa son más No, por accesibles eso. que en SPECT, es increíble. Acá es No, por eso increíble. yo creo que está utilizada de más, digamos, porque, o sea, Ujú. eh, pero si uno tiene que ver por la cuestión de costos, es mucho más barato. De acuerdo a otros estudios, de acuerdo a este estudio que se vio. O sea, yo mucho de costos no conozco,
pero me parece interesante como para ponerlo también un justificativo de por qué acá se hace tanta valoración anatómica más que funcional. Sí, 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 perfecto. Muy Muy interesante. bien. Y el PET Sí. directamente, que digamos que obviamente está y es un método que uno, pero no directamente, no, los lugares que hacen el PET es por la indicación oncológica, digamos, pero Claro, sí, 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 sí. No, me imagino que prácticamente es no bastante más existe tampoco. laborioso respecto a... Ujú, ujú, Sí, 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 sí. No, no está, igual tampoco está muy adoptado como para decir, bueno, hago un ujú. PET cardíaco para Sí, evaluar sí. isquemia. Sí, sí, No no, hay no, como no es mucha muy experiencia tampoco de centros y bien. de lugares, digamos, que estén trabajando en esto, ¿no? Muy bien. Bueno, siguiendo, ¿por qué es importante la TAC? Y bueno, para nosotros, porque primero porque te permite evaluar no solamente la parte coronaria, sino también la parte cardíaca. Lo que es la patología estructural hoy en día sin TAC no se realiza. También a partir de la rotación de un sistema de modelos 3D te permite planificar muy bien el tratamiento y sobre todo esto, lo que son las reconstrucciones multiplanares te permite hacer una evaluación bastante minuciosa respecto a la composición de la placa, que también cuando uno analiza en el hilado fino, digamos lo que es la sección transversal del vaso, te permite evaluar, digamos, la cantidad de calcio, que lo malo que tiene en la tomografía es que este calcio muchas veces no te deja estimar el verdadero compromiso del lumen. Pero hoy en día se está haciendo una evolución de lo que es la tomografía coronaria a la tomografía coronaria dependiente de photocounting, que es una nueva estrategia, que ahí la verdad la calidad de imagen que tiene es increíble y te permite analizar tanto la parte de stents como la parte de las lesiones calcificadas con bastante buena precisión. Así que porque yo hago mucho hincapié porque según la guía de síndromes coronarios crónicos de la europea, en pacientes con sospecha, entre un 5 y un 50%, la tomografía coronaria se recomienda para descartar y estimar el riesgo de eventos coronarios agudos con una indicación o no. Ahora pasando más allá del diagnóstico, que bueno, ya desarrollamos un poquito, es el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico muchas veces acá es un vale todo, ¿sí? En síndrome coronario crónico hay algunos fármacos que se estudiaron inicialmente, después se los sacaron, después que dice, bueno, hasta cierto punto hacen bien, después deja de usarlos. Es medio un nicho bastante cambiante. Nada, según la guía, lo que te recomienda es de acuerdo al perfil clínico que uno tenga. Y acá está bueno para analizar que las combinaciones útiles son todas estas que están con verde, mientras que las que están dentro de todo, eh, posibles combinaciones, como ven, se cruzan todos con todos y no se recomienda en muy pocos casos. Por ejemplo, qué sé yo, un beta bloqueante a veces con un paciente con diltiazem y verapamilo capaz que tiene mucho riesgo de bloqueo auriculoventricular o algún tipo de bloqueo de la conducción. Mientras me parece interesante que la ibabradina, como también no solamente para pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con deterioro de la función ventricular y que no se les puede titular más beta bloqueantes, sino también para aquellos pacientes que persisten sintomáticos y uno trata de evitar el efecto negativo, digamos, del beta bloqueante, como la hipotensión. El ibabradina me parece un fármaco bastante razonable. Dentro de los nitratos, obviamente siempre teniendo en cuenta las contraindicaciones cuando están asociados a inhibidores de la fosfodiesterasa por el alto riesgo de presentar hipotensión. Y también, bueno, las dihidropiridinas, los bloqueantes cálcicos dihidropiridínicos, tienen un buen poder vasodilatador a nivel del músculo liso vascular, así que como tratamiento más allá de la angina, sino también como vasodilatador en hipertensión, sirven muchísimo. Y bueno, estos dos fármacos, sobre todo cuando estamos hablando de angina vasoespástica o también en algunos casos angina macrovascular, el diltiazem y verapamilo, sirven bastante. Y ya hablando de lo que sería la parte metabólica de
las complicaciones microvasculares síndrome coronario crónico, la trimetacina y ranolazina sirven para este tipo de patologías. Nada, como bien sabemos, las combinaciones son muchas, obviamente hay que ver y titular dosis a dosis para ver qué tanto tolera cada paciente cada uno. No hay una indicación específica de decir, mira, habitualmente como en la insuficiencia cardíaca decimos, bueno, hay que iniciar con los 4 pilares, sí, andamos lento. Acá es medio prueba y error. O sea, yo por lo menos no encontré ninguna guía que te diga qué iniciar en cada caso. Sí, lo que te dice es fenotipizar al paciente de acuerdo a qué tipo de fenotipo de síndrome coronario crónico tiene, para de acuerdo a eso adaptar la terapéutica. Bien, no sé si tienen alguna duda con esto. Es un lío cuando traté de simplificarlo un poco, pero tiene muchas opciones. Ok, pasamos. Muy bien. Como antianginosos, los beta-bloqueantes con una función de tratar de llegar al 55-60 latidos por minuto. Inicialmente la duración, ahora está discutido. Hubo 2 estudios. El REBOOT, que es un estudio donde aquellos pacientes que presentan un evento coronario agudo, pero que la fracción de eyección es mayor al 50%, no presentaron mayores, o sea, no presentaron beneficio el uso de beta bloqueantes respecto a la terapéutica sin beta bloqueante en este tipo de pacientes. Por lo cual, hoy en día es un poco más discutida. Antes era después de un infarto todos los pacientes beta bloqueados. Hoy en día, si tiene una buena fracción de eyección, por ahí hacer una prueba por un par de meses, pero después es necesario sacarlos porque en el largo plazo no tienen evidencia de este último tiempo. La amlodipina, como bien les decía, principalmente para disminuir lo que es la parte de la presión arterial elevada y también algunos síntomas de isquemia, idealmente asociados a los beta-bloqueantes. Los nitritos como segunda línea por los altos porcentajes de efectos adversos que presentan y bueno, siempre teniendo en cuenta las contraindicaciones para aquellos pacientes que toman ya un inhibidor de la fosfodiesterasa, los pacientes que tienen patologías dependientes de precarga, como puede ser la miocardiopatía hipertrófica, una estenosis aórtica severa, o bueno, el riesgo de que te generen intolerancia en el mediano plazo. Los no divinopyridínicos, sobre todo para la parte microvascular, viene bien, sobre el vasoespasmo, no están indicados en deterioro de la fracción de eyección, por bueno, el alto riesgo de progresar aún más ese deterioro de la fracción de eyección. Livabradina como segunda línea, pacientes que no toleran los beta-bloqueantes, o con un cierto rango de beta-bloqueante, uno busca aumentar un poco más el efecto de la frecuencia cardíaca inotrópica negativa. Trimetazidina, nada, como la parte anginosa se llama metabólica, contraindicado en pacientes con Parkinson, tienen una tasa moderada de efectos adversos. Alopurinol, no es que haya demostrado grandes cosas. Y en el último tiempo una gran discusión respecto a la utilización o no de colchicina como un efecto antiinflamatorio para tratar de disminuir un poco la cascada evolutiva esta de la aterosclerosis. Hay un estudio que se llama el COLCOT que va a favor del uso de colchicina, pero bueno, un año después salió uno que es el Clear Synergy que no les dio a favor. Entonces, hoy en día es un 50-50 y titularlo de acuerdo a la necesidad clínica, por ejemplo, pacientes que tengan una PCR muy elevada, capaz que te dice, bueno, pruebo con colchicina a ver si lo mejora un poquito. Y bueno, esto más o menos un poco lo que decía, tratamientos escalonados según el perfil del paciente. Una angina inducida por esfuerzo, tratar de siempre que cuando tengan una frecuencia cardíaca mayor a 80, buscar beta bloqueantes, calcio antagonistas no dipínicos, ibradina, ranolazina. En cambio, aquellos pacientes que tienen alterada la función microvascular, sea por un vasoespasmo, inicialmente darle bloqueantes cálcicos no dihidropirínicos, o aquellos pacientes que presentan algún tipo más que de vasoespasmo de la microcirculación, sino una alteración en la vasodilatación, se le puede dar también bloqueantes cálcicos, ranolazina, beta bloqueantes. Como bien les dije,
la terapéutica y el abanico de posibilidades que tenemos es mucho y hay que titular paciente a paciente para evaluar. Respecto a lo que es el vasoespasmo, lo malo que tiene es que muchas veces termina siendo un pretest clínico, porque la inducción de vasoespasmo en una sala de cateterismo es un procedimiento muy complejo. Hoy en día la droga, la acetilcolina que se utiliza para eso, no está disponible en Argentina. Entonces, pasa a ser como una cuestión anecdótica la inducción del vasoespasmo. Porque bueno, también tiene sus elevados riesgos de tratar de hacerlo en sala solamente para decir, bueno, tiene un vasoespasmo el paciente. En cuanto a la prevención de eventos cardiovasculares, el tratamiento antiagregante post es discutido. Inicialmente crecimos con la idea de la aspirina de por vida. Hoy en día, bueno, hay muchos metaanálisis que dicen que el clopidogrel como monoterapia, como inhibidor de P2Y12, tiene menor probabilidad de presentar eventos cardiovasculares agudos en el tiempo a lo largo plazo, más allá de los 3-5 años. En cambio, la dosis de asociación de doble antiagregación son muy pocos los pacientes que se benefician de una terapéutica antiplaquetaria dual en el largo plazo, muy pocos, tienen mucho riesgo de sangrado. Y bueno, y sobre todo los pacientes que están con una terapéutica anticoagulante oral, siempre se trata de ser muy poco agresivo con la terapéutica antiplaquetaria dual, pues bueno, el elevado riesgo de sangrado que presentan estos pacientes. Por ejemplo, después de un stent, se recomienda no más de una semana de doble antiagregación y anticoagulación, solamente quedarían con anticoagulación y un monoantiagregante por el resto de 6 meses o en algunos casos un año. Esto, bueno, obviamente siempre haciendo el balance de riesgo-beneficio. Aquellos pacientes de muy elevado riesgo que presentaron muchos eventos trombóticos o eventos coronarios agudos o eventos vasculares, por ejemplo, algún tipo de intervención sobre los miembros inferiores, está estudiado que la utilización, lo que se llama el esquema COMPASS, es un rivaroxaban, pero el baby dose, una dosis mínima de 2,5 cada 12 horas, asociado a aspirina, mostró tener menor eventos respecto al tratamiento estándar de solamente aspirina. Y en cuanto a las estatinas, obviamente ser lo más agresivo posible. Hoy en día se está tratando de llegar a la dosis máxima de estatina tolerada, y tratar de hacer una combinación con otro tipo, qué sé yo, estatina, ezetimibe. En caso de que con eso no tolere, se pueda agregar ácido bempedoico, y en caso que con esos pacientes no lleguen a las cifras necesarias, obviamente los anticuerpos monoclonales para tratar de llegar al target que según la guía europea y según la guía americana, después de un evento coronario debería ser 55 de colesterol. Así que cada vez se está bajando más ese umbral de cuál sería el valor ideal posterior a un evento. En cuanto a la revascularización, sí o no, no sé qué opinan ustedes. ¿Estos pacientes se benefician, no se benefician? Es una pregunta abierta. Yo creo que el paciente crónico y que está isquémico o está muy sintomático, la revascularización, digamos, tiene lesión coronaria demostrada y está isquémico, sobre todo si está isquémico a baja carga o a pesar de estar el tratamiento óptimo, sigue sintomático con demostración de isquemia a baja carga, por lo menos el cateterismo con eventual revascularización yo se lo indicaría. Bien, bien, bien. Los demás, ¿qué preconcepto tienen del síndrome coronario crónico? ¿Sirve tratarlos? ¿No? Bueno, yo creo que en cuestiones de la revascularización cardíaca, pienso que más hay que evaluar bien también el tema de la edad de los pacientes también. Creo que es un factor muy importante que predispone mucho a los pacientes, porque igual dependiendo la edad, es que uno va a definir si tienen criterios o no quirúrgicos, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno,
Lo que es evidencia científica, la verdad que no le ha ido muy bien a la revascularización en los pacientes con síndrome coronario crónico. Estoy hablando de síndrome coronario puro. Estoy hablando del paciente con deterioro de la función ventricular. Tampoco estoy hablando del paciente que tiene muy alto riesgo, por ejemplo, el paciente diabético. Los estudios que valoran pacientes, qué sé yo, una edad intermedia, 65, 70 años, con un alto porcentaje de hipertensión, bajo porcentaje de diabetes, tabaquismo, y que presentaban isquemia leve a moderada, pero con síntomas controlados. Hay principalmente el estudio Courage, un estudio viejo, ya debe tener sus 20 años, no demostró una mejoría con la utilización de stent. Después salieron estudios un poco más invasivos y específicos, donde se le hacía una toma invasiva de la lesión, por ejemplo, esto con FFR e IFR, y en aquellos pacientes en donde vos realizás la revascularización guiada por isquemia invasiva, presentaban menor cantidad de eventos MACE, por lo menos a los 3 años, a 5 años, respecto a aquellos pacientes en donde solamente vos le hacías tratamiento médico óptimo. Pero bueno, todo esto más o menos cambió con el estudio Isquemia Trial, que debe haber salido hace 5 o 6 años, donde ahora lo paso a explicar un poquito más. Bueno, la revascularización en estos casos, como decía, no mostró reducir eventos cardiovasculares fuertes, o lo que es la parte, sobre todo cuando uno habla de desenlaces duros, que sería la mortalidad en la mayoría de estos pacientes. La esclerosis es un fenómeno vascular inflamatorio y sistémico con afectación no solamente epicárdica, sino, como bien vimos,